Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy continuamos hablando de los múltiplos y los divisores. Hoy vamos a aprender los criterios de divisibilidad y a qué hacen referencia. Cuando estamos hallando los divisores, a veces es muy dispendioso, muy demorado hallar los divisores cuando es un número generalmente grandecito, ¿cierto? Entonces, cuando se pasa de las tablas de multiplicar que no sabemos. Entonces, existen unos criterios, unos trucos, unas normas, unos secreticos para que hallemos con mayor facilidad los criterios. Entonces, todo número es divisible por 2 si su última cifra es un número par. Entonces, veamos. Si termina, o sea, si las unidades es una cifra par. ¿Y cuál sería una cifra par? Es decir, si la cifra de las unidades es 0, o 2, o 4, o 6, u 8. Ese es un número divisible por 2. Por ejemplo, 240. Entonces yo no me sé la tabla del 240, ¿verdad? Para poder saber si tiene mitad, si es divisible exactamente por 2, miro a su última cifra, es decir, la cifra de las unidades, es un número par. Por eso el 240 es divisible por 2. Esto nos evita hacer la división innecesariamente. Cuando ya estoy segura que sí termina en cifra par, entonces ahí sí realizo la división. 240 dividido en 2. Como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. 1 por 2, 2, a 2, 0. Y bajo el 4, 2 por 2, 4, a 4, 0. Y bajo el 0, 2 en 0, 120. Entonces, yo de antemano sabía que sí era divisible por 2 y esto me daba la seguridad de hacer la división y que 240 dividido 2 es 120. Ahora veamos cuándo un número es divisible por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, tengo el número 351. Yo necesito saber si es divisible por 3 para no hacer muchas y muchas divisiones hasta llegar a comprobarlo. Entonces sumamos sus cifras. 3 más 5, 8. Y 8 más 1, 9. 9 sí es múltiplo de 3. Entonces ahora sí, con toda seguridad puedo hacer la división. 351 dividido entre 3. Como hay una cifra, separo una, 3 en 3, 1 por 3, 3 a 3, 0. Bajo la cifra siguiente que es 5, un número en la tabla del 3 que se acerque a 5, 1 por 3, 3, a 5, 2. Y bajo la cifra siguiente, un número en la tabla del 3 que me dé 21, 7 por 3, 21, a 21, 0. Entonces de esta forma me aseguré que sí era divisible por 3. Ahora, cuando un número es divisible por 5, entonces, si la cifra de las unidades, es 0 o 5. Entonces, si un número termina en 0 o 5, significa que es divisible por 3. Entonces, tengo el número 70. Ya sé, yo no me sé la tabla del 5 hasta el 70, pero como la cifra de las unidades es 0, estoy segura que va a dar una división exacta. Es decir, que es divisible por 5. 70 dividido en 5. Como hay una cifra, separo una cifra. 1 por 5, 5 a 7, 2.
bajo la cifra siguiente en 20, 4 por 5, 20 a 20, 0. Entonces así nos pudimos dar cuenta que sí era efectivo hacer la división porque era divisible por 5. Ahora veamos cuándo un número es divisible por 6. Bueno, ahora vamos a hablar de la divisibilidad por 6 y por 10. Un número es divisible por 6 si a la vez es divisible por 2 y por 3. Por ejemplo, veamos en el número 36. Les voy a escribir acá. Si es divisible por 2 y por 3. Entonces, ejemplo, el 36. Entonces, 36 es divisible por 2 porque ya aprendimos que todo número que sus unidades sea una cifra par es divisible por 2. Ahora veamos si por 3. 3 más 6, 9. 9 es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es par. Y por 3 si al sumar sus cifras es un múltiplo de 3. Como cumple las dos condiciones, por lo tanto, es divisible por 6 y eso me asegura que puedo hacer la división y ya sé que me va a dar exacta. Es decir, que es divisible por 6 un número en la tabla del 6 que me dé 36, 6 por 6, 36 a 36, 0. Entonces, con toda seguridad puedo realizar la división. Ahora, un número es divisible por 10 si la cifra de las unidades es únicamente 0. Solamente tiene una condición. Entonces, todo número que la cifra de las unidades termine en 0, sea un 0, es divisible por 10 y de seguro entonces ya hago la división sin dudarlo. Por ejemplo, el número 1450. Como la cifra de las unidades es 0, ya sé que va a dar una división exacta al dividirlo por 10. Como hay dos cifras, separo 2. Y 10 en 14, lo mismo que 1 en 1, una vez. 1 por 0, 0, a 4, 4. 1 por 1, 1, a 1, 0. Bajo la cifra siguiente, 10 en 45, es lo mismo que 1 en 4, 4 veces. 4 por 0, 0, a 5 es 5. 4 por 1, 4, a 4, 0. Y bajo la cifra siguiente, 10 en 50, es lo mismo que 1 en 5. 5 por 0, 0, a 0 es 0. 5 por 1, 5, a 5, 0. Entonces, estos criterios me garantizan de que encuentre muy fácil el número que sea divisor del número que nos hayan dado, sin necesidad de hacer muchas divisiones. Esto nos facilita hallar los criterios y hallar los divisores de un número. Entonces, si yo me aprendo los criterios, puedo hallar fácilmente los divisores de cualquier número. Recordemos, un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es una cifra par. Es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Es divisible por 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. Es divisible por 6 si tiene a la vez divisibilidad por 2 y divisibilidad por 3. Y es divisible por 10 si la cifra de las unidades es 0. Bueno, niños, entonces ahora vamos a tomar un número y vamos a ver qué criterios tiene. Vamos a tomar el número 594. Entonces comencemos. ¿Será que 594 es divisible por 2? Sí, ¿verdad? Porque su última cifra, es decir, la cifra de las unidades, es un número par. Entonces ahora sí hago la división y miro cuál es la mitad o la divisibilidad por 2 de 594. 594 dividido entre 2. Separo una cifra, 2 en 5, 2 por 2, 4, a 5, 1. Bajo la cifra siguiente, 2 en 19. 9 por 2, 18, a 19, 1. Bajo la cifra siguiente, 2 en 14, 7 por 2, 14, a 14, 0. Esto me ayudó a hacer la división confiada en que sí era divisible por 2. Ahora veamos si 594 es divisible por 3. Recordemos, sumamos sus cifras y si es múltiplo de 3, sí será divisible por 3.
5 más 9, 14. Y 14 más 4, 18. 18 es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a hacer la división. 594 dividido 3. Y ya voy con la seguridad de que me va a dar una división exacta. 3 en 5, 1 por 3, 3 a 5, 2. Bajo la cifra siguiente, un número en la tabla del 3 que se acerque a 29. 9 por 3, 27, a 29, 2, bajo la cifra siguiente, y 3 en 24 es 8, 8 por 3, 24, a 24, 0. Ahora vamos a ver si es divisible por 5. Recordemos, ¿termina en 0 o 5? No, entonces no tiene divisibilidad por 5. Vamos a ver si tiene divisibilidad por 6. Para que sea divisible por 6 debe haber tenido obligatoriamente por 2 y por 3. Como si la tuvo, entonces 594 dividido entre 6. 6 en 5 no cabe porque recuerden que el dividendo debe ser mayor que el divisor. Entonces separo la cifra siguiente. 6 en 59, 9 por 6, 54, a 59, 5. Bajo la cifra siguiente, 9 por 6, 54, a 54, 0. Por eso nos dio una división exacta. Divisibilidad por 10. Ay, recordemos que para ser divisible por 10, la cifra de las unidades debe ser 0. Entonces, vemos que el 594 es divisible por 2, por 3 y por 6. Bueno, niños, entonces a continuación vamos a copiar los conceptos de cada uno de los criterios de divisibilidad vistos hoy, que se encuentran en la página 72 y 74 de nuestro libro. Posteriormente vamos a copiar los ejemplos aquí explicados en el video y en nuestro encuentro por Zoom vamos a resolver el punto 2 de la página 72 y el punto 1 de la página 74. Les deseo un excelente día y que Dios los bendiga.